tardes, muchas gracias. Mi nombre es Ezequiel Barbenza, pertenezco al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de El Salvador. Y hoy voy a hablar sobre una de las líneas de trabajo que estamos realizando con el COPE, con la Ciudad de Buenos Aires, que es sobre obsolescencia programada. Bueno, no importa. Pasamos. Bueno, pasamos, sí. ¿Conocen el concepto de obsolescencia programada? Bueno, mejor, porque así lo voy a explicar. Es un concepto relativamente nuevo, más allá de que hace ya casi un siglo que está, que se conoce, pero básicamente el concepto de obsolescencia programada tiene que ver con el hecho de programar la producción en función de que el objeto producido, el producto, se vuelva rápidamente obsoleto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, gracias. Igual no, me expreso, muchas gracias, me expreso más oralmente que ya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que fábricas, empresas, toman decisiones en cuanto a la producción con el objetivo de aumentar la tasa de reemplazo del producto. ¿Qué quiere decir? Uno de los ejemplos que nos atraviesan todos los días en cuanto a la obsolescencia programada es la moda. La moda, ¿qué quiere decir? Nosotros nos vestimos en función de ¿qué? En función de el uso de la vestimenta, que quiere decir cubrirnos el cuerpo, cuestiones morales de no andar desnudos por la calle, o cubrirnos del frío, o tomamos decisiones de comprar la ropa en función de la moda. Digo, podemos tener pantalones de tiro bajo que están en perfectas condiciones, pero como ahora la moda dice que el tiro tiene que estar por la garganta, ya quedan ahí en el placar. Esto, que puede ser por la moda, también puede verse en todos los productos. Y como vemos, si bien la obsolescencia programada o el concepto se refiere a decisiones de producción, es decir, desde el lado de la oferta, también toca el lado de la demanda y las decisiones, nuestras decisiones de consumo. Entonces, existen distintos tipos de obsolescencia programada y vamos a ver cómo esto tiene que ver ya desde, toca temas desde el desarrollo a nivel macro como local. Hay distintos tipos de obsolescencia programada, elegí algunos en función de la exposición de hoy. En primer lugar, la obsolescencia técnica. ¿Qué es la obsolescencia técnica? La obsolescencia técnica tenemos 4 tipos. En primer lugar, el de programar un producto para que rápidamente deje de funcionar. Un claro ejemplo son los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares, rápidamente el sistema operativo deja de ser compatible, ocupa demasiada memoria, etc. Eso es programar la producción de un objeto en función de que en poco tiempo tengas que reemplazarlo obligatoriamente. Obligatoriamente, bueno, ya, podemos discutir la obligatoriedad, pero el producto deja de ser funcional en todo caso. Pero existen otros tipos de obsolescencia, es decir, de decisión de producción en función de aumentar la tasa de reemplazo de ese producto, que es, por ejemplo, el de ciertos elementos que están relacionados con ese producto. Es decir, yo no voy a, para seguir con el ejemplo del celular, yo no voy a programar mi teléfono como para que no sirva más durante 2 años, pero voy a hacer un teléfono cerrado. No lo puedo abrir, no lo puedo desarmar. Entonces, ¿qué pasa? Si mi batería deja de funcionar, yo no la puedo reemplazar la batería. Entonces, el teléfono sigue funcionando bien, pero la batería no. Y es muy difícil encontrar una batería. Es muy difícil abrirlo para reemplazar esa batería.
Entonces son decisiones de producción. O sea, ¿se acuerdan que los primeros celulares ya se podían abrir, se podía cambiar la batería, conseguías algunas baterías? Hoy por hoy se consiguen algunas, pero es muchísimo más difícil. Es una decisión de producción, que en este caso es de obsolescencia indirecta, en función de que, si se me acaba la batería, yo tengo que reemplazar el teléfono. Otro de los tipos de obsolescencia programada en este sentido es lo que se llama la obsolescencia estética. La obsolescencia estética no tiene que ver con la duración del producto en sí, no tiene que ver con que el teléfono deja de funcionar, sino tiene que ver con que de alguna manera yo, consumidor, me convenzo de que tengo que reemplazar a mi producto. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, siguiendo con los ejemplos de los celulares, pero voy a pasar a otros también, el iPhone. El iPhone, los iPhone, si bien comienzan revolucionando la industria de los teléfonos, son los creadores del iPod primero y del smartphone después, cada año sale un tipo de iPhone nuevo. Todos los iPhone nuevos de cada año no necesariamente tienen una revolución tecnológica en sí, no cambian fundamentalmente. Algunos modelos sí, pero no la de todos los años. Pero ¿qué es lo que lleva a que mucha gente cambie su teléfono, su iPhone todos los años? Es el tipo de presentación, todo el marketing que rodea, no por el marketing en sí, sino por el tipo de marketing que rodea la presentación del iPhone, que nos los muestra como una moda. Y como una moda que nos da la sensación de que necesito reemplazar ese teléfono. Lo mismo puede ser con los autos. De hecho, hablando de los autos, ¿cuándo comienza esto de la obsolescencia programada? Esto es del principio del siglo pasado. Si bien acá no hablamos de una conspiración de las empresas para hacer esto, digo, las decisiones de producción para que los objetos sean obsoletos no necesariamente son deliberadas o voluntarias. Pueden serlo, pero ¿cómo lo sabemos? No ese es el punto. Porque el hecho de fabricar un lavarropas con insumos que son de menor calidad, por lo tanto el lavarropas dura menos, también puede estar relacionado con una decisión de reducir los costos de producción, por lo tanto reducir el precio de venta. Entonces no es necesariamente una conspiración, pero, por ejemplo, a principios del siglo pasado, los autos que dominaban la producción mundial eran los Ford. De hecho, bueno, el sistema de producción fordista, etcétera, pero eran autos que se vendían en todo el mundo y la fuerza de esos autos era justamente la potencia y que no se rompían nunca. Era el mismo tipo de auto, todos negros y con una potencia. Era imposible hasta ese momento competirle a Ford, hasta que General Motors cambia la estrategia y decide enfocarse en otros aspectos del auto. Decía, bueno, a los autos Ford no se les puede competir de esta manera porque son muy buenos, etc. Entonces vamos a competirles de otra manera. Entonces ahí es donde aparecen los autos de colores, por ejemplo. No existían autos de colores, eran todos negros. Aparecen los autos de colores, se empieza a asociar al auto con un estatus dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y junto con esa estrategia de marketing viene la necesidad de ir cambiando de auto periódicamente. Entonces, esa decisión de producción, esa obsolescencia programada influye entonces no solo en los modos de producción, por supuesto, pero también y fundamentalmente en nuestro modo de consumo. Un modo de consumo que
tiene distintas consecuencias en el medio ambiente, el aumento de la tasa de reemplazo de cada uno de los productos implica mayor producción y mayor utilización de recursos naturales. Y también implica un tipo de desarrollo en particular. Un tipo de desarrollo que tiene que ver con una concentración cada vez mayor de la producción. No digo que necesariamente lleve a eso, pero es uno de los elementos que llevan a eso. Por lo tanto, hay varios países que están actualmente introduciendo el tema de la obsolescencia programada dentro de su legislación, dentro de sus decisiones de política, como para modificar el rumbo de sus políticas de desarrollo. Uno de los países pioneros en esto fue Francia, que en el 2015 fue el primer país en declarar la obsolescencia programada como un delito directamente. Existe el delito de obsolescencia programada. Entonces, si se demuestra que la empresa tiene prácticas de obsolescencia programada en su producción, entonces puede pagar multas de hasta 300.000 euros. El hecho de que aparezca la figura de la obsolescencia programada como delito incitó a muchas organizaciones, asociaciones civiles, etcétera, a denunciar este tipo de prácticas. Y ya Apple y Epson ya han sido denunciadas y los procesos están en curso. Esto es en Francia. Digo, no necesariamente, esto es un ejemplo, digo, no necesariamente la figura de delito tiene que aparecer porque hay otras maneras. De hecho, dentro de la Unión Europea existe legislación en función de la obsolescencia programada, pero es una legislación indirecta. No necesariamente aparece la figura como un delito, sino que a través de distintas leyes y reglamentaciones de defensa del consumidor, sobre todo, se le empieza a dar un marco regulatorio a este tipo de producción. Otros países, como Ecuador, han introducido la figura de obsolescencia programada en su legislación, particularmente en lo que tiene que ver con la economía social y las compras del Estado. Es muy particular en el caso de Ecuador. Más recientemente Canadá, de hecho ahora se está por aprobar una ley provincial, ya la federal ya está avanzada, pero se está por aprobar una ley provincial, y más allá de la ley y más allá de las leyes, hay distintos tipos de políticas que rodean a esa legislación. Por ejemplo, el demostrar la duración de vida de los productos. El hecho de mostrarlo permite que el consumidor y las distintas asociaciones de consumidor o de defensa de consumidor puedan comprobar si la garantía, por ejemplo, es muy corta para lo que debería ser la duración de ese producto. Entonces, una de las políticas es la de alargar la garantía de ese producto. Así como estas políticas, hay otras que estamos colaborando con el desarrollo de una red de talleres. Esto es en la ciudad de Montreal. Una red de talleres que son talleres de reparación. Entonces, se fomenta las redes locales. Esto tiene que ser muy de cercanía, muy local, donde hay participación de los vecinos en cuanto no solamente al ofrecimiento del know-how para las reparaciones, sino para la formación de cada uno de los ciudadanos, de los ciudadanos, de los vecinos de cercanía, donde no solamente se hacen tareas de formación en cuanto a reparación, etcétera, sino también desde una visión de economía circular, economía colaborativa, etcétera,
es un depósito de productos que se prestan entre los vecinos. Por lo tanto, está la visión del producto desde su valor de uso y apunta esto a reducir la tasa de reemplazo, es decir, que no se compren, que cada uno no se compre los productos que pueden usar una vez al año, por ejemplo. En fin, estos son distintos ejemplos. A nivel internacional, nosotros estamos haciendo un estudio en particular para la Argentina y para la ciudad de Buenos Aires, en donde ya se han presentado una ley en el Congreso Nacional que muestra la figura de la obsolescencia programada, que está siguiendo su curso, pero ya con las leyes existentes ya tenemos un marco, de nuevo, desde la defensa de la competencia, la lealtad comercial, defensa del consumidor. Existe un marco normativo para avanzar sobre distintas políticas de índole fiscal, de índole productiva y de promoción del consumo hacia un desarrollo local en función de proteger este tipo de producción y este tipo de consumo para frenar la obsolescencia programada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero correrme un poco del tema que nos planteaban del consumo, para focalizarlo en el tema del consumo de suelo, llevarlo al territorio de las ciudades en particular. Porque entre varias líneas de trabajo, una de las que venimos desarrollando en el marco de la Universidad de Buenos Aires, tiene que ver con lo que llamamos estrategias de expansión urbana para el desarrollo sostenible, o, como podríamos llamarlo, explorando estas nociones de los altos costos de la baja densidad. Fenómeno que está explorando los modos de crecimiento de nuestras ciudades, haciendo eje en los centros metropolitanos de mayor peso demográfico y analizando desde esa perspectiva cuáles son los modelos de crecimiento, las lógicas de desarrollo en general y de sus partes en particular. Y en este sentido empiezan a aparecer algunas cuestiones que queremos destacar en el marco de los debates internacionales al respecto. Perdón, ahí está. No, quédate. Estoy tratando de dominar esto. Ahí está. En principio, en la región tendemos a una concentración de población en las ciudades. La población abandona las áreas rurales para concentrarse en las ciudades. En la región esto dispara índices altos y en nuestro país mucho más aún. Y este crecimiento se da en el marco de un crecimiento económico no acorde con esa explosión demográfica. Por otro lado, se observa una mayor concentración de población en ciudades de tamaño medio o pequeño. Aquellas ciudades entre 10.000 y 500.000 habitantes son las que mayor concentración de población han recibido en términos relativos. Y estamos agotando lo que se dio en llamar un bono demográfico, un mayor crecimiento de población activa, que nos brindaba una oportunidad para redensificar nuestras ciudades. Solo a título de ejemplo, la región metropolitana de Buenos Aires marcará el año que viene, cuando se levante el censo, un incremento de entre 2 y 2,5 millones de habitantes nuevos en su territorio. Habitantes que han decidido de manera individual dónde localizarse, de qué manera hacerlo, en ausencia de una estrategia colectiva de coordinación territorial. 2 millones y pico de personas, hablamos de 4 veces la ciudad de Comodoro, la de Mendoza, una ciudad metropolitana dentro de la propia ciudad. Y sin embargo, las decisiones han sido de carácter individual. Perdón. Ahí está. En términos generales vemos como la población planetaria tiende, en términos generales, en países centrales,
en países centrales a mesetarse, mientras que en las ciudades de países en desarrollo las localizaciones son asimétricas, tienden a concentrarse sobre todo el crecimiento de tipo más explosivo en las áreas de borde, y en ese sentido los centros se consolidan, se amesetan demográficamente o pierden población, mientras que donde estallan el crecimiento demográfico es en la propia periferia. Estas periferias que crecen en ausencia suficiente de instrumentos de planificación, con falta de regulación de los usos del suelo, con elevada informalidad y algunos tips que son recurrentes, que lo vemos a lo largo de nuestras ciudades del país y que podemos ampliar la mirada y ver en toda la región. Y esto se da de manera asimétrica, con inequidad en el acceso al suelo y con enormes procesos de fragmentación socioterritorial. Decíamos que nuestro país encabeza los órdenes de concentración de población urbana, con algunas proyecciones que prenden señales de alerta, y frente a eso la pregunta es cómo nos posicionamos, ¿no? Más allá de estas tendencias relativas, nuestro país, que ya tiene altas tasas de urbanización en ciudades de población urbana, tiende a incrementarla más de cara a la próxima década. Frente a esto, ¿de qué manera nos planteamos un crecimiento? En este mapa vemos algunos criterios de localización de población, donde hay algunas, si bien algunas se mantienen relativamente estables y otras expresan un crecimiento moderado, hay otras, las de tono más oscuro, que muestran un alto crecimiento relativo respecto del conjunto. Y esto pone en alerta cuáles son las dinámicas demográficas que tenemos que tener para reorientar el crecimiento de nuestras ciudades, sabiendo que la población tiende a urbanizarse y que el incremento poblacional tiende a incrementarse. Y este incremento poblacional, esta ocupación del territorio, suele darse sobre todo en las áreas de expansión urbana, alto consumo de suelo con muy baja densidad. La expansión urbana se genera dejando grandes vacíos urbanos entre medio, elevando los costos de urbanización, con barrios de vivienda social que se desarrollan en muy baja densidad y en muchos casos en situación de precariedad. Una porción de las áreas de expansión tienen tejidos residenciales de muy baja densidad, o sea, crecen los bordes con muy poca concentración de población. Villas y asentamientos crecen de manera exponencial, y esto también se hace en los bordes de las grandes ciudades. Perdón, ahí está. También compiten en una fuerte disputa por el suelo frente a los loteos populares, de sectores populares, las urbanizaciones cerradas, generando una enorme tensión, una enorme fricción socioespacial, que estas localizaciones también se llevan de la mano con alteración de los servicios ambientales que presentan estas áreas de borde, y que tenemos el desafío entonces de apostar a lo que llamamos estrategias de densificación conducida a partir de una apuesta a la compacidad del tejido, a crecer con ciudades mucho más compactas, rompiendo ese viejo paradigma ochentoso de ciudad difusa versus ciudad compacta, y optando finalmente retomando finalmente por este último, donde una delimitación contenida del crecimiento urbano para sacarle el mayor aprovechamiento al suelo va a permitir reducir los altos costos de la dotación de infraestructura. Cómo producir ciudad con servicios, con equipamiento, con infraestructura, con redes de transporte público y demás, tiene que ver con una lógica de equidad, de inclusión, de igualdad. En términos generales, entonces, la movilidad pareciera ser también otra de las respuestas que nos ofrece inequitativamente el crecimiento disperso de nuestras ciudades. Ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, se repiten más allá de la escala procesos similares, ¿no? La movilidad también es inequitativa,
quienes más abajo en la cadena socioeconómica se encuentran, más dificultades tienen para moverse. Cuanto más pobre sos, menos te movés en términos relativos. Y por otro lado, esto se expresa también espacialmente con mayores dificultades de acceso a las condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, aprovechar lo que llamamos esta economía de aglomeración, la concentración, que permite de alguna manera optimizar los recursos, nos lleva al paradigma del desarrollo urbano sostenible. De esta manera debiéramos poder tender como emergente, como algunos resultados preliminares de este trabajo que estamos elaborando, empezar a transformar a la ciudad en motores de la economía. Desde esta perspectiva, frente a una mayor concentración poblacional, frente a un crecimiento inequitativo, frente a la ausencia de estrategias demográficas de concentración de población, empezar a incorporar a la ciudad como motor de la economía, de concentración de conocimiento y producción de innovación, debiera ser una de las apuestas significativas. Sin embargo, hoy en las ciudades encontramos enormes problemas marcados por la segregación, por la fragmentación, por la inequidad, por las barreras sociales, físicas y ambientales, por cuestiones de inseguridad y demás de altos niveles de criticidad. En este sentido, apostar a un desarrollo urbano sostenible permitiría tender a ciudades mucho más equitativas, más integradas. Y en este sentido, un desarrollo urbano sostenible tiende al mejoramiento a largo plazo de las condiciones sociales, económicas, ambientales, en términos de una situación inmediata y de mediano y de largo plazo sin comprometer a las generaciones futuras. Adscribirse a los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sustentable o Sostenible, y en particular en el marco de esta agenda pública, pareciera ser uno de los desafíos indispensables. Nuestro país ha adscrito en 2015 a estos lineamientos y en ese sentido, en su Agenda 2030, plantea un espacio plural de diálogo para el desarrollo sostenible, para la educación y el trabajo, para la sociedad del conocimiento, para el desarrollo humano como grandes criterios a perseguir. Y en este sentido, generar ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, donde el acceso a la vivienda, a los servicios, al transporte, al patrimonio, al ambiente, parecieran ser indispensables para ponerlos en agenda. El patrimonio, el paisaje como derecho colectivo, con igualdad de acceso y disfrute para el conjunto de la comunidad. En ese sentido, la ciudad tiene que poder crecer y ese crecimiento debe ser planificado, debe ser acordado previamente y definido colectivamente hacia un horizonte de crecimiento deseado, que permita pasar de una situación de estas características quizá a esta otra, como lo pensó Frankfurt en su momento, tras la posguerra y para albergar a la nueva generación de centros de negocios, por ejemplo, que luego de una enorme discusión respetó todo este zócalo comercial detrás de la devastada ciudad. Pero en términos generales se planteó una estrategia de crecimiento, definió un horizonte deseable y empezó a avanzar colectivamente en ese sentido. Entonces, indispensable planificar el crecimiento en toda ciudad. 2,5 millones de habitantes en nuestra propia región metropolitana, tomando decisiones individuales, no pareciera ser la manera más sensata de eficientizar el crecimiento. En este sentido, ¿qué acciones debemos tomar hoy para orientar ese crecimiento? Es la pregunta que nos formulamos, que atraviesa el trabajo que venimos desarrollando, y en ese sentido aparecen como algunos primeros criterios exploratorios: fomentar el desarrollo urbano que permita coordinar la llegada de inversiones en el territorio, o aplicar principios de lo que se ha denominado cohesión social, cohesión territorial, consolidar una red interurbana o interregional que mejore la competitividad de ciudades. Son algunos de los principios que fueron trabajados. La creación de espacios públicos de alta calidad. Jordi Borja siempre señala: cuanto más degradado esté un barrio, con mayor calidad se tiene que intervenir en el espacio público. El espacio público es el lugar de todos, ese espacio colectivo, y las políticas deben tender a equiparar
fuerzas, cargas y beneficios, y en ese sentido intervenir en espacios públicos con calidad es una clave, modernizar las redes de infraestructura ineficientes, obsoletas, escasas y demás, y generar políticas proactivas en políticas educativas, tomando a las ciudades como focos en efecto de generación de conocimiento e innovación. Esta imagen caricaturizada, pero patética e irónica, nos muestra el tipo de ciudad que estamos generando, que estamos construyendo, que estamos promoviendo, ¿no? Con altos muros cada vez más altos, cada vez más fortificados, que separan a unos de otros, de un otro amenazante, de un otro hostil, de un otro agresivo. Y en este sentido no es el espíritu con el cual nacieron nuestras ciudades, que justamente constituyeron un espacio público de integración, de mixtura social, de diversidad de los distintos grupos que comparten el territorio. Entonces, atender a los barrios menos favorecidos es otra de las líneas de trabajo a explorar, y en este sentido, diseño de políticas y de instrumentos a medida, caso por caso, en función de espacios participativos, de diálogos, de mesas de discusión con los distintos actores sociales en juego, articular distintos instrumentos que permitan enmarcarlos dentro de una estrategia general y adquirir rasgos flexibles de estos instrumentos que permitan ir adaptándolo a situaciones de una realidad cambiante, tensionante y maleable. La mejora del ambiente físico es indispensable también, el fortalecimiento según la escala de ciudad, del mercado laboral y el transporte público como uno de los indicadores de accesibilidad colectiva. Este cartel de obra del centro de Santiago, en su momento una fotografía que tomé hace algunos años, planteaba hacer ciudades, hacer negocios. El signo de interrogación se lo puse yo, me lo pregunté, y en realidad, más allá de que la ciudad no es el espacio para hacer negocios, también debe permitir fundamentalmente recibir inversiones y dirigir para ello la localización de nuevos desarrollos. Entonces, debe favorecer la llegada de inversiones, pero detrás de una estrategia, no los actores pujando por la maximización de su beneficio en desmedro del bien público, sino en el marco de una estrategia general de ordenamiento de ese crecimiento. Perdón. Es difícil esto, ¿eh? A veces sí, a veces no. Ojo, a veces sí, a veces no. La consolidación del tejido urbano, la densificación de áreas servidas, la ciudad crece sin servicios, sin cohesión, sin infraestructuras, y debemos ir reparando esos daños. Nuestras ciudades en general, primero tendencialmente las habitamos y luego las planificamos, las intervenimos. Primero crecen indefinidamente y luego aparece la puja por el acceso a los servicios mínimos de agua, de infraestructura, de cloaca, de transporte público, y esto no debiera ser el patrón de reproducción de nuestras ciudades, sobre todo en los territorios de borde tan conflictivos, tan inconsistentes y tan maleables. La cualificación de las áreas centrales, los centros como el lugar también de inclusión de el conjunto de actores que comparten el territorio. Entonces, pareciera ser que es indispensable el incremento de la valorización del territorio, el desarrollo de estrategias para reapropiarse de esas externalidades generadas por la intervención, financiar recursos propios para el desarrollo urbano de sus territorios, abordar el déficit de la cobertura de infraestructura o el mantenimiento programático de las infraestructuras, son algunos de los ejes que alimentarían este lineamiento. La reinversión de plusvalías urbanas también es otro tema sumamente necesario e indispensable para trabajar, para explorar, que permita capturar la renta urbana generada por acciones del Estado ajenas o particular, este incremento diferencial. La inversión pública a través de la acción estatal orientada también a la planificación privada, a partir de los distintos planes de distintas escalas que permitan generar dispositivos, instrumentos que premien, alienten o desalienten cierto tipo de iniciativas con banco de suelos o
políticas de premios edificatorios, transferencia de potencial y demás, que han sido muy exploradas en la normativa, en los instrumentos regionales. La inversión pública para la autogestión popular, con microcréditos, zonas especiales de promoción, reconstrucción urbana de subsectores tuburizados, dotación progresiva de red de infraestructura, debiera formar parte de una estrategia general que vaya reorientando el crecimiento y además dándole consistencia a esta ciudad ya expandida. Debemos pensar entonces cómo reurbanizar nuestros territorios. Hemos tardado largas décadas en construir la ciudad que hoy tenemos, la ciudad metropolitana que hoy tenemos, y es el momento de replantearnos de qué manera queremos seguir creciendo. En este sentido, en otras ciudades encontramos ciertas problemáticas recurrentes, más allá de la escala de la localización, el débil papel asumido por las ciudades de tamaño medio, fuertes procesos de segregación y fragmentación social, distribución inequitativa de cargas y beneficios, siempre ganan los mismos y son los mismos perdedores, en fin, un papel débil del Estado, de los gobiernos locales, deficitarios, con falta de oxígeno e incapacidad para liderar el proceso de transformación. Y en ese sentido requerimos de nuevas herramientas que permitan reordenar el crecimiento y plantear estos lineamientos en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, actualizar los marcos normativos, producir vivienda masiva para afrontar las demandas habitacionales con estrategias de densificación conducida, actualizar los catastros físicos con el formato de lo que se dio en llamar catastros multipropósitos o catastros multifinalitarios, en fin, como herramienta dinámica para la gestión de la ciudad, para hacer políticas activas, en fin, una estrategia general de planificación que ordene el crecimiento son algunos de los temas indispensables que tenemos que poner en agenda. Abordar este tema resulta central porque, por un lado, el que estamos desarrollando en el marco del Instituto Superior de Urbanismo, tendemos a, de alguna manera, cuantificar los costos de la urbanización en el centro como en la periferia. Intentamos aportar herramientas para el proceso de toma de decisiones sobre el proceso de construcción de la ciudad. Intentamos poner sobre la mesa de discusión una cartera de estrategias de intervención para reurbanizar, sobre todo territorios de borde, estos territorios que crecen más aceleradamente, con mayor inconsistencia y con mayores inequidades, y en ese sentido generar un área de oportunidad para el desarrollo de inversiones en el marco de una estrategia de desarrollo. En fin, en síntesis, entonces, para cerrar, nuestras ciudades crecen aceleradamente, nuestra población se concentra en las ciudades, este crecimiento se lleva a cabo en ausencia de herramientas de planificación, es el momento de ponernos a pensar de qué manera queremos crecer, cuál es el horizonte de crecimiento deseable, qué papel asume cada uno de los actores en esta toma de decisiones en favor de un modelo de ciudad más inclusiva, más abierta, más integrada, más parecida a lo que a nosotros nos gustaría. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, antes que nos agarre la obsolescencia programada, los felicito a todos los que están sentados acá y no se fumaron. O sea que me parece bárbaro y los felicito porque, bueno, en esta dinámica de las ciudades también nos movemos mucho, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos, a la licenciada Patricia Mancuello, que, bueno, es un sarmiento y además, bueno, nos mantiene una guía espiritual con los tiempos y con todas las cosas de la organización del evento. Así que en esta octava edición, la licenciada Patricia Mancuello, ¿cómo? La octava, bueno, que se bancó la octava edición de este curso de estrategas urbanos, cada vez mejor. Bueno, quiero agradecerles también a ustedes que, bueno, participan en este curso, que a mí me parece súper genial y además somos unos privilegiados que este día de la semana tan lindo estemos acá, en este lugar tan lindo, que sin sol. Y no, pero creo que la verdad que somos privilegiados, ¿no? Yo me siento privilegiado de estar acá y creo que ustedes deberían sentirse, porque son temas interesantes, creo que tocamos temas diversos y ustedes escuchan y bueno, no sé si van a participar también, si hay preguntas, estaría buenísimo. Así que bueno, un poco voy al punto, porque si no me voy a extender mucho y los tiempos son tiranos. Bueno, un poco el tema de lo que voy a hablar, no se asusten. No. Bueno, esta es mi cara, hace 3 años atrás, ahora estoy destruido. Pues yo estaba muy feliz acá, no tengo cara de feliz porque fui a Quito, al Hábitat 3, ¿no?
Y fue la primera vez que fui a un evento de estas características, donde participaron más de 180 países reunidos. En realidad yo estoy sentado ahí de colado, ¿no? A la derecha, pero estuve haciendo esa cola 3 horas y logré acceder, pasar todos esos controles terribles, porque la verdad que fueron bastante intensos, de metales y cosas así. Pero bueno, quise estar en este evento que, bueno, obviamente encontró a una ciudad de Quito totalmente convulsionada. Había quiteños también, pero la verdad que la ciudad se llenó de personas de distintos países, digo, más de 180 países. Así que fue una experiencia, la verdad, muy interesante. ¿Y qué se debatía ahí? Bueno, se debatía justamente la nueva agenda urbana, que todos la tenemos incorporada nosotros en nuestra legislación y la apropiamos de alguna forma en nuestro país. Así que bueno, y además piensen una cosa, que estos que también lo nombraba Guillermo, todas estas normas internacionales, estas resoluciones, estas directrices de índole global, fueron la primera vez en la historia de la humanidad, en estos recintos que parecen alejados a nosotros, donde nos tuvieron en cuenta. Yo fui como organización de la sociedad civil y estuve ahí participando en los foros de discusión de algunos, porque había tantos que era imposible estar en todos, pero de alguna forma los colectivos sociales, las empresas, los sponsors, comunidades indígenas, bueno, todo lo que ustedes imaginen que hay en las ciudades, estaban ahí. En las ciudades y en el campo también. Con lo cual, eso fue, creo, digamos, lo tomé con muy beneplácito. Por eso estaba contento. Esto fue antes de entrar, con lo cual, bueno, parecía que no estaba tan contento. Bueno, en fin. Bueno, entonces, a partir de esta emoción, entonces me zambullí, a partir de todo esto, de estos movimientos que empezaron en realidad hace bastante, pero con más una catarata de directrices y resoluciones que se dieron a partir del 2011 con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, si nos vamos para atrás también hay, pero digamos que sucesivamente se dieron mucho más profusamente a partir de que los Objetivos del Desarrollo del Milenio, digamos, objetivamente, tuvieron un impacto positivo en el mundo. Yo voy a hablar del vaso medio lleno, acá, ¿sí? O sea, los Objetivos del Desarrollo del Milenio planteados para llegar al 2015 con la erradicación de la pobreza, bueno, son bastantes, reducir la pobreza extrema, y se establecieron 8 objetivos con plazo límite en 2015, para después que aparezcan los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bueno, y estas son las preguntas que yo me planteo a partir de esta preliminar, ¿no? Las referencias internacionales actúan como marcos ordenadores en la planificación de las ciudades ante el fenómeno urbano creciente, que acá también lo nombraron mis colegas. Si hay algún mecanismo para la adaptación a nivel local para la prosperidad de las ciudades y sus metrópolis, la región metropolitana, y quiénes son los líderes del cambio. Y bueno, y algunas conclusiones y propuestas. Bueno, en primer lugar, entonces, lo que quiero plantearles es, vamos a avanzar. No se asusten. Digamos, esto seguramente lo van a tener, ¿no? Porque es complicado. Digamos, yo me baso en 3 herramientas que considero importantes como para incluso tener en nuestras planificaciones de las ciudades y sus metrópolis, o las regiones metropolitanas, o los territorios del conurbano que nos circundan a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la nueva agenda urbana, yo agrego y humana, 2016, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el que nombró también Guillermo, que es el número 11, y sus metas. Son 17 objetivos y 169 metas, que son las acciones a llevar a cabo por los países que suscribieron los objetivos, justamente el Manual de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 193 países. El indicador de prosperidad y del futuro de las ciudades, que también es un referente, un indicador que preparó la Organización de Naciones Unidas, y en un caso especial, por ejemplo, en Colombia y en México participó la CAF. Bueno, en realidad hay un montón de indicadores de prosperidad, también hay un sitio de internet que se llama prosperity.net, que ahí pueden encontrar, incluso de todos los países, hay el indicador de 2018. Muy bien. Entonces, el marco de referencia está puesto o está pensado en 2 escalones.
que tienen que ver el nivel global, serían todos estos objetivos, la agenda urbana, los indicadores, y cómo los países van adaptando. En Argentina, el decreto 499 del 2017 fue el que adaptó los objetivos de desarrollo sostenible a nuestro país, porque además fue un compromiso que se asumió en Naciones Unidas. Entonces, a su vez, lo que vengo observando, cómo las resoluciones de los líderes mundiales se fueron acrecentando en número, periodicidad y en especialidad, como ya había dicho, desde hace un par de décadas. Como les dije, la última cumbre, o no se los dije, se los voy a decir ahora, la última cumbre fue la de Urban 20, a partir del G20 que se hizo en Buenos Aires, y la iniciativa fue desarrollada en 2017 por el gobierno de la ciudad. Pero me llamó mucho la atención estas últimas reuniones, lo que yo hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles fueron los resultados. Yo creo que ese es el vaso medio lleno, ¿no? Sin mirar la televisión, sin tener en cuenta las notas periodísticas y la gente que se sienta alrededor de una mesa, ¿no? en los programas. Fíjense que a nivel mundial la cantidad de personas, estos datos objetivos, las personas que viven en pobreza extrema se ha reducido a más de la mitad. El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi más de la mitad a nivel mundial. La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años disminuyó en más de la mitad. Desde 1990 la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial. Se han evitado más de 6.2 millones de muertes causadas por paludismo entre el año 2000 y 2015, principalmente en menores de 5 años. Y las nuevas infecciones del VIH, ¿se acuerdan que en una época éramos todos enloquecidos con eso? Disminuyeron aproximadamente 40% entre 2000 y 2013. Todos estos datos que les traigo yo considero que son alentadores porque permitieron a los gobiernos a nivel nacional y subnacional enfocar de manera más o menos eficaz y disímil sus políticas, programas e intervenciones de desarrollo, obviamente según el país del que hablemos. Esto es un promedio. Y como miremos el vaso medio lleno, piensen que hace 150 años el promedio de vida era 40 años. No había agua corriente, las tuberías estaban totalmente contaminadas, la gente se moría de paludismo, no existían antibióticos, etc. O sea, con lo cual, vamos a mirar el vaso lleno, medio lleno. Bueno, unos años entonces más tarde, se consideraron 3 procesos muy importantes, como dijimos, a nivel global, que se enfocaron en atender más abarcativamente los problemas globales. Uno de los procesos se tradujo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como está ahí. El otro se produjo con la nueva Agenda Urbana. Y en ambos documentos, por primera vez, participaron, además de los países, y esto creo que sí es muy relevante, una multiplicidad de actores estratégicos. Entonces, este triplete, sumado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, comparte a su vez 3 elementos trascendentes. Uno de ellos tiene que ver con el eje por donde pivotan los objetivos a atender. El otro elemento compartido es el territorio en donde transcurren los cambios, es decir, en las ciudades y las comunidades locales. Y por último, la participación multiactoral fue el componente Nobel que transversalizó el derrotero de las resoluciones y los consensos. Vean ustedes además, yo he agregado en todo este componente adicional que he llamado el índice de prosperidad de las ciudades, que yo le dije promovido por ONU Habitat, y considero una herramienta útil para tener en cuenta a la hora de construir el diagnóstico y los escenarios de la ciudad, que es lo que estamos haciendo con nuestro nuevo plan de desarrollo, un plan estratégico participativo de desarrollo económico, innovación y trabajo. Muy bien. Yo lo que pensaba también es que prosperidad, que además del elemento económico, estrictamente económico, acá hay un economista, pero voy a agregar algo más, que todos suponemos queda subsumido en el principio del desarrollo humano en términos de crecimiento y calidad de vida, en donde la ciudad está al servicio de la gente. Todas estas referencias que les he mencionado muy rápido me llevan a decirles que cada una de las referencias presupone la planeación o planificación de las acciones a seguir, sea para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible o sea con los preceptos que incorpora la nueva agenda urbana. Entonces, este derrotero desbordante, porque abarca un sinfín de elementos, ¿no? Me recuerda al menos 2 mecanismos del comportamiento distribuido en las poblaciones de las ciudades, que todos las sufrimos y también las gozamos, que tienen que ver con la urbanidad y la civilidad. Es decir, respeto individual hacia los demás, en tanto conviviente en la sociedad, y respeto individual por las normas en tanto ciudadanos. Esta idea a mí me parece estratégicamente brillante. ¿Por qué? Porque nos saca de la coyuntura,
nos hace pensar más racionalmente, sin llegar a la vieja idea de la planificación hecha solo por los expertos, o por los iluminados, o por los burócratas al estilo weberiano. Les digo esto porque yo voy a presentar ahora en España un trabajo de gobernanza metropolitana, y surgió que un profesor mexicano me dice, ¿pero qué es esto de la planificación en las ciudades? Lo noto un poco más pensando con los expertos, trabajar con expertos. Y esos expertos que parecen están atrás de las oficinas o son como fantasmas que de alguna forma nos ponen, ¿no? nos iluminan a partir de lo que tenemos que hacer. Y bueno, cuando un poco le expliqué en forma, digamos, de idas y vueltas de correo electrónico, me dijo, me parece interesante, ¿no? Porque fíjense que los mexicanos en los planes de desarrollo por lo general los hacen los gobiernos, no interviene la población, no intervienen las organizaciones de la sociedad civil. Digamos, es solo figurativo la participación. Por eso que, bueno, es interesante esto también. Entonces, el nuevo paradigma nos pone ahora en el desafío de construir nuestra propia casa, ser parte de esa construcción sin perder la visión y la particularidad de cada uno de nosotros, dándole a esa construcción colaborativa una mayor riqueza y tornándonos a nosotros mismos más responsables. Todo lo cual nos habla de... bueno, paso más rápido. Les muestro entonces esta próxima diapositiva que tiene que ver con lo que yo llamo semáforo de metas. Esto lo tomé de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible que habló el profesor Guillermo, que yo simplemente las bajé, y lo que hice fue ponerlas en semáforo en sentido rojo, verde y amarillo en cuanto a la proximidad del cumplimiento. Fíjense ustedes que las verdes son las a 2030, las amarillas a 2020 y las rojas a 2011. Ahí chiquitito, fíjense, donde dice 11A, apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos, y sobre todo hago hincapié en... No, ¿dónde estoy? ¿Está bien? Ah, el tema, perdón, sí, no estaba mirando. Espacios urbano rural y planeamiento regional. Quería hacer el enfoque en el tema de planeamiento, el concepto de planeamiento, que no está pensado justamente como una herramienta para expertos, sino justamente piensen que estos objetivos son colaborativos, o sea, la idea de trabajar en conjunto, en colaboración. Por eso la convocatoria que hizo la ONU, no solamente a los dignatarios de los países, sino también, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil. Así que bueno, nos podemos sentir identificados que somos parte de todo esto. Entonces, fíjense, quise hacer hincapié en esto, también la Agenda Urbana 2030 establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en las 5 pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local. A continuación, les mando otra, esta es media... Bueno, ahí fíjense fíjense que los objetivos de las Naciones Unidas son 169, perdón, las metas son 169, o sea, las acciones que tienen que llevar los países. La Argentina bajó esas 169 metas en 78, porque se adaptan a cada país, digamos, no que tengo que cumplir las 169, sino que las adapto, cada país adaptó una cantidad de metas que considera razonables para poder mejorar el desarrollo sostenible. Y la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adoptó 56 de esas 169. Y el Plan Estratégico Participativo 2035, en esta rueda virtuosa que ustedes ven ahí, la rueda de la fortuna, hemos salido seleccionados en el tema de Plataforma Integral de Gestión. Ahí ustedes ven el Plan Estratégico 2035. Con lo cual, el Plan Estratégico nuevo, de desarrollo económico, será también un plafón interesante para que forme parte también dentro de esta rueda, porque también vamos a incorporar criterios de los objetivos de desarrollo sostenible y seguramente la nueva agenda urbana. Así que por eso puse wow. Bueno. Si pasamos, entonces vamos a la otra. Bueno, esto que ven ustedes acá, lo hice yo con estas flechitas, pero lo que intenté hacer fue tomar, digamos, la política nacional urbana nacional, esto ustedes lo pueden buscar en internet y se encuentra, esto es lo que Argentina de alguna forma en el año 2006 generó un documento llamado Política Nacional Urbana, que tiene todo este dibujo, que está hecho por dibujo no porque es mentira, sino un dibujo porque es esto,
Son 6 principios, 9 ejes y 18 lineamientos. Y fíjense que lo que traté yo de unir son el índice de prosperidad con justamente esta visión que tiene la Argentina del fenómeno urbano. Y básicamente tomé lo que tenemos que ver con nuestro plan de desarrollo económico, las oportunidades económicas para el desarrollo social y económico, y ustedes las pueden encontrar ahí con las flechitas de infraestructura, productividad, sostenibilidad, no sé, ¿qué otra más? Calidad de vida. Bueno, ahí la tienen ustedes. Entonces, estas serían llamémosle las áreas clave que toca el índice de prosperidad para medir la prosperidad de las ciudades en el mundo. Bueno, esto, fíjese también, ¿no? La rueda, la política nacional urbana, legislación, diseño y planeación, financiación local y política local e implementación, y esa es la rueda con todos sus ejes y lineamientos que pueden ver ustedes con seguramente más detalle. Entonces, la correlación de la prosperidad es el sentimiento que tiene cada uno del bienestar. Es un dato obviamente subjetivo. La prosperidad, según mediciones en los países, ha crecido durante el último año hasta su punto más alto. O sea, en los últimos 5 años, 113 países han mejorado su prosperidad, o sea, el sentimiento de bienestar de las personas, de nosotros. Entonces, el desarrollo y la prosperidad son 2 ideas fuerza con las que debemos trabajar y construir nuestro plan estratégico, que no solo deriva de la economía y los mercados puros y duros. Debemos pensar en las nuevas formas de consumo. Acá algo tiene que ver el tema de obsolescencia programada, como por ejemplo el consumo colaborativo, en las potencialidades de las personas para llevar a cabo sus propios emprendimientos, en cómo utilizar la tecnología para mejorar las ideas, las decisiones y las acciones de la gente, en crear sistemas donde la reputación de todos nosotros y de los mercados puedan generar redes de confianza, pensar en ciudades ágiles que se adapten a los cambios rápidamente con el menor costo posible, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo apunto, pero ahí va. Bueno, este es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, este es el índice de prosperidad 2015. Bueno, obviamente es totalmente dinámico, pero bueno, dentro del mundo estamos ubicados bastante bien. Podemos decir que estamos bien. Pese a todo, estamos bien. Bueno, obviamente muchas cosas faltan por hacer, pero dentro de todo, estos rankings nos dan la posibilidad de medir y poder pensar en mejorar lo que falta. Bueno, voy a ir concluyendo. Bueno, algunas cosas, seguramente algunas cosas me salteé, pero obviamente el tiempo es cortito y uno tiene que tratar de resumir y son muchas cosas las que uno quiere decir. Pero la idea es, bueno, que estamos construyendo un plan estratégico en medio de un nuevo fenómeno urbano, como lo había también dicho Guillermo, un fenómeno urbano creciente, dinámico y que tenemos que atender. Y acá aparecen nuevas y más interacciones que deben ser más sostenibles y eficientes para poder convivir pacíficamente y con más bienestar. Por eso tenemos que ampliar nuestra mirada y pensar más allá de los límites geográficos de la ciudad. Tenemos que emular las buenas prácticas que se llevan a cabo en un territorio y poder incorporarlas y compartirlas en otros, sin que ello genere una pérdida de identidad barrial o territorial, ni suponga un demérito para el intendente o autoridad local de turno. Por eso los planes estratégicos participativos son una excelente oportunidad para ofrecerlos como instrumento de políticas públicas de mediano y largo plazo, que incluso superen los plazos de ejercicio de una determinada autoridad local electa. Otra de las cosas que sirven como idea y conclusión es el liderazgo de los cambios que pasan, creo yo, que pasan por los líderes locales, por los líderes territoriales. Los estados nacionales, si ustedes, cuando estudiamos educación cívica o historia, esas cosas, por lo general son rígidos, los cambios cuestan más, incluso las oficinas son más, los edificios, ustedes fíjense, miren un poquito, ahí los urbanistas saben más que yo de eso. Entonces, un poco alejados, son burocráticos, alejados, muchas veces alejados de la realidad cotidiana, de la calle, del parque, de la escuela, del comedor. Entonces, los países hoy aparte, creo yo también, y que lo están haciendo en muchos casos, tienen problemas transfronterizos. O sea, el crimen organizado, los mercados financieros globales, las políticas migratorias, la macroeconomía, ¿no? Un poco lo que está alejado, mucho más alejado de lo que nosotros podemos resolver.
Por eso aliento a que todas estas directrices globales que les mencioné y los mecanismos de actuación para adoptarlas se integren a los líderes de los territorios locales, los intendentes, las cámaras empresariales y gremiales, los funcionarios, la academia, los observatorios. Y eso estoy seguro que las ciudades son experimentos humanos donde el futuro ocurre primero, y por eso tenemos que liderar los cambios, los procesos de cambio, comprometiéndonos cada uno desde sus diferentes roles, superando los enconos y la coyuntura. El fenómeno urbano es un resultado multicausal, pero es un fenómeno de facto. De hecho, también creo que fue mencionado. O sea, la gente concurre a una ciudad en forma espontánea, en muchos casos, porque le conviene, porque está más cerca del trabajo, bueno, por diferentes motivos. Es como casi comprarse un auto. Totalmente irracional. Con lo cual, fíjense, como es un fenómeno complejo, los hechos van más rápido a veces que las políticas públicas para poder parar esos hechos, esos fenómenos, o el famoso fenómeno urbano. Por eso, como esto es un caso complejo y sistémico, debemos intervenir en los procesos cada uno desde nosotros, desde el ciudadano, desde el liderazgo de las autoridades locales, de las organizaciones sociales, colaborando y ofreciendo algo de nosotros para asegurarnos la previsibilidad de los procesos y la sostenibilidad de las instituciones y los territorios. Por último, ultimátum, les propongo que el Plan Estratégico de Desarrollo Económico, de Innovación y de Mercado de Trabajo 2035 pueda incorporar algunos indicadores que propone el Índice de Prosperidad de las Ciudades, que puede incorporar el sustento general que nos ofrece la nueva Agenda Urbana y el objetivo número 11 de Ciudades Sostenibles, y también proponer que nuestra cabeza esté abierta y atenta para colaborar con los desafíos que se vienen, porque yo creo que vale la pena. Y muchas gracias. Ahí.